Bien, continuamos en Pulso Social y ya estamos en comunicación vía Skype con el coronel de la Policía Nacional, Benedicto Jiménez, con quien vamos a hablar acerca de lo que sucede en el país frente a esta coyuntura política, social del gobierno del señor Pedro Castillo, ya más de 30 días de haber juramentado como presidente del país. Muy buenas noches, coronel Benedicto. Invitamos al doctor Alfredo Galindo a iniciar la entrevista. Por el pase, efectivamente, estamos hoy con el coronel Benedicto Jiménez Vaca, exdetective de la Policía Nacional del Perú, de la gloriosa Policía de Investigaciones del Perú, y también colega abogado de profesión, con quien vamos a conversar en relación a este tema sobre el gobierno de Pedro Castillo y la presunta vinculación con temas de terrorismo a propósito de ciertos personajes que han llegado a ocupar algunos cargos públicos. Coronel Benedicto Jiménez. Sí, Alfredo, buenas noches. Escucho. Buenas noches. Coronel, vamos a ir de frente al grano, como se dice. ¿Usted puede percibir que hay un copamiento de gente vinculada al terrorismo, a Sendero Luminoso, en el actual gobierno? Sí, hay bastantes indicios que demuestran que efectivamente es así, ¿no? El caso más escandaloso, cuyo personaje ya es insostenible en el gobierno, es del ministro de Trabajo, Iber Maraví. En este momento, él debió haber dado un paso a costado ya. Claro. Iber Maraví Olarte, porque de los años 80 y 81, donde se le ve a él integrando los destacamentos zonales de Huamanga y haber participado en varios atentados. Le voy a mencionar solamente tres. El 18 de mayo de 1980, cuando se inicia la lucha armada, además de la quema de la ánfora de Chukchi, en Huamanga se cometió un sabotaje contra la antena de Corpac en el Cerro Toctos. Ahí participó Edilago Sáenz, Oreste Surriola González, Iber Maraví Olarte y otros más. Era un destacamento zonal de Huamanga. Entraron, volaron las máquinas, maniataron al guardián, hicieron destrozo a los medios de comunicación y posteriormente cometieron otros atentados contra el local Acción Popular, por ejemplo, y Serapal. En ese momento era una oficina de aguas en Huamanga, y él estaba ahí. Por eso que él aparece como no ha habido en estos atestados, junto con Hildebrando Pérez Guaranga, un tío de él también, Víctor Wilfredo Olarte Pineda, era su tío, también estaba metido con Sendero. Y hay un atestado, te digo, Alfredo, del 15 de mayo del 81, donde aparece él como no ha habido, y después en otro atestado, en febrero del año 82, también aparece como no ha habido. Yo creo que después de esto él se fue a Ica. Al saber que estaba buscado, se fue a Ica y comenzó a estudiar Derecho en la universidad. Ese es más o menos el derrotero. Después aparece en el 2004, fundando con Robert Guanalaya Camposano el CONARES SUTE en Ayacucho. Él era de la base de Ayacucho de Huamanga. O sea, es fundador del CONARES SUTE y además es integrante de un destacamento zonal, junto con gente muy peligrosa, que en el año 80-81 estaba Edil Lagos, por ejemplo. Él ha sido de su destacamento responsable de la zona sur. Entonces, ha participado con Edil Lagos, Oreste Urriola González. Oreste Urriola González era el enamorado de Edil Lagos. Él fue el que la capta a Edil Lagos y luego se le veía cometiendo el atentado a Tarata. Está comprendido en el atestado de Tarata Oreste Urriola González. O sea, fíjate la magnitud y la calidad de esa gente
que recién hacía sus pininos en Sendero Luminoso en el año 80, por eso que él está desde el inicio de la lucha armada. Eso no se puede negar porque hay gente que lo echa. Nosotros decimos en el argot policial, echar quiere decir que hay 2 integrantes del destacamento que con nombre propio lo echan. Incluso en uno de los atentados se planificó la colocación, que algo tenía que ver con educación regional, le pusieron una dinamita en la puerta y en su casa de Iber Maraví se hizo la planificación y él dio clases de cómo preparar los explosivos y cómo colocarlos, junto con Oreste Urriola González. Muy bien, coronel. Usted tiene la ventaja también de ser colega abogado. Acabamos de escuchar al investigador, al policía, pero Maraví ha manifestado, si bien es cierto, estoy inmerso en esos atestados, pero el Poder Judicial, que ha sido mucho más drástico que el Poder Judicial de hoy, a mí me declaró inocente, no tengo ninguna condena por terrorismo. Entonces, como abogado, ¿cuál es su percepción respecto de esta posición de Maraví? Bueno, yo, mira, pensándolo bien, habiendo tantos indicios, incluso hay información de ellos mismos que los indican a Iber Maraví, si él ha logrado librarla, como no te digo, desconozco los motivos, porque yo sé que después de eso se fue a Ica, estudió Derecho, y él estaba requisitoriado. En determinado momento deben haberlo intervenido por la requisitoria que tenía. Esa es la parte que no se conoce muy bien. Ahora, si él dice que no fue procesado ni centellado, yo lo dudo, o sea, quiere decir que ahí ha habido algo oscuro, ¿no? O sea, no es normal con tantas pruebas en su contra, ¿no? Claro. Coronel, usted nos ha hecho alusión también a Edith Lagos Sáenz, que tenía mucha vinculación, amistad y se conocía con el ministro Maraví. Edith Lagos falleció cuando en un enfrentamiento con las fuerzas policiales de la época. Sin embargo, lo que nos llamó la atención, y aquí quiero su análisis respecto a este hecho, sí, que cuando se produce el sepelio de Edith Lagos, había una multitud que desbordó las calles de Ayacucho. ¿Cuál es su lectura de este hecho? Bueno, Edith Lagos se conoce que ella nació en Huamanga del año 62. 67. Se fue a vivir a Lima después. Ya. Se fue a vivir a Lima. Ya. Y estudiaba Derecho en la Universidad Particular San Martín de Porres. Ya. Y luego se fue a Huamanga cuando tenía 18 años. Ya. Y ahí se integró a la Fuerza de Sendero cuando justo estaban empezando las acciones de sabotajes, ¿no? O sea, ella era un mando político. En todas las acciones que participaba, ella daba la orden. Fue captada por Oreste Urriola González, su enamorado. Luego, en julio del año 1980, la detienen cuando iba caminando hacia una fiesta de carnavales, creo. La detienen y está en la cárcel desde julio del año 80 hasta el 3 de marzo del año 82, cuando se da la fuga del penal del CRAS de Huamanga, que se fugaron 70. Emboscaron al penal. Se fugaron 70 de 340 más o menos presos. Y los principales mandos se fugaron. Ahí se fugó ella, se fugó Carlota Tello Cuti, que era otra mujer enrasada. Pero en su estadía en el CRAS, ella escribía poemas. E incluso obtuvo reconocimiento como poetisa. Entonces poco a poco se iba creando una figura de la poeta de presa, ¿no? Y comenzó a crearse una leyenda de ella, después de muerta, porque ella muere en una emboscada, en un enfrentamiento con la fuerza del orden en Umaru, me parece, y se crea toda una leyenda, un mito, y cuando muere, la población, la juventud huamanguina la veía como una joven rebelde, revolucionaria, poetisa. Entonces se creó una leyenda, un mito,
Tal es así que en su sepelio estuvieron casi como 10.000, la mayoría jóvenes, ¿no? Y hay un mausoleo en ella que hay en Huamanga en este momento. Pero es como se llama el martirologio después de muerta, la leyenda, ¿no? Así es. Y quizás por eso, coronel, usted había advertido que a Abimael Guzmán había la necesidad de capturarlo vivo y no muerto para no generar esa leyenda, ¿es verdad? Así es, ese era el objetivo, porque según Sun Tzu, el arte de la guerra, que nosotros lo leemos siempre, son 13 capítulos muy interesantes, él decía, al enemigo hay que capturarlo vivo porque muerto generas un mártir. Es igual, cuando nosotros sabíamos dónde estaba Norak, el cadáver de Augusto de la Torre Carrasco, llegamos a conocer nosotros, estaba en una casa en Coma. Nos pusimos de acuerdo para no intervenir, porque ¿qué íbamos a hacer con un cadáver? Entregarlo a los familiares. Y de pronto le iban a hacer un mausoleo también, igual que Edith Lagos. Ellos tienen el cadáver, ¿no? O sea, optamos por eso, porque indudablemente se hace una leyenda, un mito. Y Nora también es una leyenda, de tal manera que cuando aparezca su cadáver seguramente le van a hacer un mausoleo. Y no sería raro que dentro de las ofertas, o sea, el compromiso de este gobierno sería reconstruir el mausoleo que fue derruido de Comas. En ese mausoleo habían 7 cadáveres del frontón que lo llevaron ahí, y también estaba destinado para tener a Nora ahí. O sea, no sería raro, así como han cerrado el penal de la base naval de Callao, que uno de los compromisos con Movadef Sendero es reconstruir el mausoleo senderista que fue destruido en Comas. Muy bien, coronel. En cierta oportunidad también usted manifestó que, si bien es cierto, se capturó a Abimael Guzmán, se dio un golpe tremendo al terrorismo y usted fue un eje principal en esta lucha antiterrorista, también manifestó que habíamos sufrido una especie de borrachera triunfalista y que ha dado lugar quizás a que el terrorismo no se extermine aquí en el Perú, sino que todavía sigue vigente, principalmente en el Brain, donde usted también manifestó que ellos deben estar felices con el triunfo o con el gobierno de Castillo. De estos aspectos hablamos después de la pausa, coronel. ¿Cómo no? Sí. Volvemos. Muy bien, doctor Alfredo Galindo, hacemos una brevísima pausa y enseguida volvemos aquí en Pulso Social. Bien, continuamos en Pulso Social en esta entrevista con el coronel de la Policía Nacional, Benedicto Jiménez. Invitamos nuevamente al doctor Alfredo Galindo. Muchas gracias, Diana, por el pase. Nos encontramos con el coronel Benedicto Jiménez Vaca analizando este tema del terrorismo y el gobierno de Pedro Castillo. Coronel, ¿es verdad que los terroristas del Brain están felices con el triunfo de Perú Libre o no es suficiente que el ministro del Interior haya dicho que va a ir con el jefe del Comando Conjunto hasta ese lugar a levantar la moral de los soldados y policías que están luchando contra estos delincuentes? No, no es así. Nunca hay que dejarse llevar por las apariencias, decimos los antiguos detectives de la PIP. Jamás te dejes llevar por las apariencias, siempre busca el verdadero propósito. Ahora, hay una alianza estratégica que se vieron en los videos que cuando salió la camarada Vilma haciendo loas a Evo Morales y a Nicolás Maduro.
hay una alianza estratégica entre este grupo con el Partido Perú Libre y la Coordinadora Continental Bolivariana, que es el movimiento chavista. Aparte de la corriente Sendero, son dos corrientes que se han hecho una coincidencia en un punto, que es la captura del poder. Ahora, este grupo del BRAE espera tres cosas que parece que son un compromiso. Primero, votar a la DEA. Ya creo que le han puesto un plazo para que la DEA se vaya. Van a buscar un pretexto como en Bolivia y en Venezuela, que algún día van a salir alguien y dice que se vaya a la DEA porque son agentes de inteligencia. Ese fue el pretexto. Y los votaron a la DEA, y hasta el embajador norteamericano en Bolivia lo votó Evo Morales. Eso va a suceder. Lo otro es el repliegue de las bases contrasubversivas. Claro, el Comando Conjunto ha salido a aclarar que no es así, que no va a haber repliegue, pero si uno observa bien el presupuesto, el proyecto de presupuesto para el año 2022, le han recortado casi la mitad del presupuesto para la lucha contra el terrorismo en el BRAE. Antes, o sea, es 111 millones, ahora le van a dar 53 millones. Ahora, ¿tú crees que con ese recorte, si habían unas 20 bases contrasubversivas, con ese recorte se supone que se van a reducir a 10? Y poco a poco van a ir reduciendo los vuelos de helicópteros, las operaciones y todo, porque es la mitad del presupuesto que quiere darse a la lucha contra el BRAE. Eso te demuestra que no hay voluntad. Más bien el Congreso debe oponerse a esto y debe haber una explicación por qué motivo le han recortado el 50% del presupuesto a la lucha en el BRAE. Ese es uno. Lo otro es la ley que va a legalizar el cultivo de la hoja de coca para que no haya ya esos operativos digamos que contra el cultivo de la hoja de coca. O sea, ya no va a haber eso. Entonces, ¿quién se va a beneficiar? El grupo del BRAE. Primero, que ya no va a tener gente que los persiga. O sea, lo persigue, la fuerza está reducida. Segundo, que va a haber la legalización de la hoja de coca y no va a estar la DEA. O sea, ese grupo del BRAE se va a convertir en el más grande cartel de narcotráfico, no solamente en Latinoamérica, sino en Sudamérica. Ahora tenemos el triste privilegio de ser el segundo productor de cocaína. Con el campo libre que le van a dejar al grupo del BRAE, lo vamos a convertir en el más grande cartel, como sucede en Venezuela, ¿no? Y mismo Bolivia. ¿El ministro de Defensa debe continuar en el cargo? ¿Es aparente, según su óptica, o no? Yo creo que no conoce el sector, ¿no? Le falta experiencia, conocimiento. Es como, por ejemplo, que pusiesen a un maestro como ministro del Interior para recién aprender qué cosa es el ministerio. Ese ministerio debe estar dirigido por un general en retiro de la Policía Nacional que conoce el sector interior, o alguien por lo menos que tenga ciertos conocimientos, pero el ministro de Defensa en este momento le falta esa especialización, ese conocimiento, y no se aprende después de la noche a la mañana. Ahí debe estar un general en retiro del ejército que conozca la problemática que tiene ese gran sector. Claro, él se defiende diciendo, si bien es cierto, yo fui su oficial de la Policía Nacional, pero me he superado estudiando inclusive la carrera de Derecho, soy abogado y que con eso es suficiente. No es suficiente con eso. Ya. Muy bien. No es suficiente. Él no tiene el perfil para ser ministro de Defensa, ¿no? Caballero debe dar un paso al costado también. ¿Qué ministros no le parecen aparentes para ocupar los cargos actuales? El ministro de Trabajo, empezando ahí. ¿Ya? El ministro de Defensa, el ministro del Interior también, que tiene doble función como fiscal y ministro, pues es algo irrazonable, ¿no? ¿El haber sido fiscal no le ayuda para conocer parte de la problemática como ministro del Interior? No, pero el problema está que él no renunció a tiempo. O sea, ahorita no le aceptan la renuncia incluso. O sea, él sigue siendo fiscal. Ya, está prohibido. Por una cuestión administrativa, entonces no es aparente. ¿Quién más? Y la ministra de la Mujer, Anaí Durán Guevara. Bueno,
ahí por la vinculación del ex cónyuge, me parece que, por supuesto y que... sus vinculaciones con gente de la Coordinadora Continental Bolivariana, ella está más relacionada con gente del MRTA, ¿no? Coronel, usted ha mencionado autoridades que tienen cierta vinculación con huestes terroristas o de Sendero Luminoso. ¿De quién es la responsabilidad, coronel? Porque usted ya en la segunda vuelta apareció anunciando al país, previniendo al país. ¿No cree que fue un poquito tarde su salida? Mira, este asunto no es de la noche a la mañana. Este trabajo que ellos han venido haciendo tiene 10 a 15 años. Lo que pasa es que no hemos, como tú mismo dijiste, nos dimos una borrachera triunfalista de casi 10 o 15 años. Ellos han venido trabajando la parte ideológica y política de captación de masas. Estamos hablando del año 2006, 2004 por lo menos, ¿eh? ¿Cuántos años han pasado? Se alertó, se dijo, pero a nadie le interesó. Nosotros prácticamente hemos sacrificado la democracia para dársela a los terroristas, a los senderistas, emerratistas, que es una mezcla de todo la extrema izquierda. Acá hay de todo, o sea, emerratistas, senderistas, chavistas, moralistas también. O sea, le hemos dado la democracia en un plato de plata, en una bandeja de plata, le hemos regalado. Por eso yo creo que este mes que se celebra el 29 aniversario de la captura de Guzmán, debemos hacer un mea culpa. No es motivo de celebración. Un mea culpa, tanto los gobiernos que ha habido, tanto los partidos políticos, los expertos especialistas y los órganos de inteligencia, Por supuesto, que no han alertado a tiempo. Así es, coronel. El año 1988 ya usted era oficial de la Policía de Investigaciones del Perú, luchando contra el terrorismo. Pero recordará las declaraciones de Alan García, el expresidente de la República, en Ayacucho, alabando a los integrantes de Sendero Luminoso. ¿Cómo lo tomó usted o la Policía Nacional o la PIP estas declaraciones? Muy mal, porque eso es una apología. Es como ahora el primer ministro Guillermo Berrío sale y elogia a Edil Lagos, ¿no? Diciendo de que debe rendírsele un gran homenaje. Eso es apología. La apología se da en 3 verbos rectores: el enaltecimiento, la exaltación y la justificación. Entonces, esa apología es un delito grave que ha sido, ya está en el Código 316, inciso A del Código Penal. Pero esta ley también quieren tumbársela los senderistas que están ahorita en el Congreso. Esa ley quieren tumbarse, la apología de terrorismo. También quieren tumbarse la ley, la 29988, que es una ley que prohíbe que los procesados o sentenciados por terrorismo puedan ser profesores, incluso en la parte administrativa también. Esa es otra ley que quieren tumbársela. Van a aprovechar porque hay como 12 más o menos integrantes del MOADES que están en el Congreso. Por eso no solamente es el gobierno, es el Congreso también, donde se han metido los senderistas. Ahora quieren formar un partido partiendo del FENATEC, Perú, la Federación Nacional de Trabajadores de Educación Peruana. Están haciendo todo para recoger firmas y crear un partido para las elecciones regionales y municipales. Por supuesto, coronel, usted como voz autorizada, con la autoridad moral que le brinda el haber luchado y encabezado esta lucha contra el terrorismo, por ser artífice de la captura de Abimael Guzmán, esperemos que también haga sentir su voz de protesta en cuanto se pretenda cometer un legicidio, o sea, anular todas las normas que usted nos ha referido. El tiempo nos ha ganado, coronel, esperamos sus palabras finales y también ojalá que lo tengamos en cuenta el 15 de septiembre, que se cumple un aniversario más de la gloriosa Policía de Investigaciones del Perú. Su despedida, coronel. Bueno, yo quiero despedirme diciendo de que con el terrorismo no se negocia, no se pacta, ni se le da un centímetro de ventaja. Porque ellos son comunistas, piensan como comunistas y morirán como comunistas. Ese es mi último mensaje. Así es. Muchas gracias, coronel. Buenas noches. Gracias a ti. Gracias.
Muy bien, agradecer realmente la participación en esta noche del coronel de la Policía Nacional, Benedicto Jiménez. Agradecer también al doctor Alfredo Galindo y a cada uno de ustedes por acompañarnos esta noche en Pulso Social. Con nosotros será hasta el día de mañana. Que tengan una linda noche. Muchas gracias. Permiso.